Hola, buenas noches. Bienvenidos a un Whiskacho con el Gordo. Mi nombre es Julio Valencia. La idea que me motiva al tener este canal es la experiencia que tengo cada vez que yo pruebo un whisky. Para mí, desde el momento que empecé a tomar whisky, comprendí y sentí que no era necesariamente simplemente bebida alcohólica. No es algo que tú coges cuando, por ejemplo, vas a un bar y tomas un shot de tequila. La idea que te da eso es simplemente el tomar y llegar por último, algunas personas su objetivo es emborracharse. Para mí el whisky no es para eso. Porque cuando comienzas a probar el whisky, comienzas a entender que hay varias cosas que se sienten e incluso a medida que vas probando y probando whiskies, va a llegar el momento que un whisky, en lugar de hacerte oler o sentir algo, te va a recordar ciertas cosas de tu vida. Es por eso que si visitas muchos canales de whisky en YouTube, vas a encontrar que te dicen lo importante de cuando pruebas whisky o degustas whisky con amigos o con otras personas es la experiencia, no tanto el sabor o lo que encuentras del whisky. Quiero dejar en claro que no me considero un experto o un connoisseur, como dicen. Por lo tanto, es importante aclarar que las opiniones que yo comparta con ustedes son opiniones personales. Soy de las personas que piensan que porque si yo digo este whisky no me gusta, no significa que el whisky es malo. ¿Ok? Un ejemplo de eso, y como veremos a través de los diferentes videos que haremos juntos, es que habrá whiskies que yo diga son excelentes, pero comienzas a ver las opiniones de otras personas y dicen no, que es malo. Por el otro lado, hay whisky que yo considero malos, que no me gustan, y hay personas que los consideran demasiado buenos. Por ende, si tu opinión no concuerda con la mía, no te sientas mal. Simplemente tenemos opiniones diferentes. ¿Ok? Hoy vamos a tratar un poco los tres tipos de whisky que a mí me encantan. Y uno de ellos lo menciono porque muchas personas, especialmente las que se creen expertas, dicen, yo no tomo ese tipo de whisky. E incluso ya empecé a escuchar entre mi grupo de amigos que dicen, ese tipo de whisky no lo tomo, porque es malo, es barato. Y desgraciadamente ellos se pierden el encontrar que hay otras embotelladoras que son mucho mejores que las que ellos han probado. Empecemos por lo que es el whisky de Estados Unidos, el bourbon. ¿Ya? Es importante mencionar que la palabra whisky no es un grupo de bebidas, es decir, como cerveza. Pero dentro de cerveza tú tienes la Budweiser, la Pilsener de Ecuador, la Morena de Perú, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el whisky. El bourbon es un whisky. ¿Por qué lo menciono el bourbon? Porque fue con el whisky que yo empecé. No específicamente este, pero en sí la categoría. Y lo que me gustó fue que al probarlo me conecté con los sabores un poco dulces y un toque de madera que daba el bourbon. Entonces, desde ahí sí ha sido uno de mis favoritos. Los dos favoritos de esta categoría son el Eagle Rare y el Buffalo Trace. A través del tiempo, cuando veas mis videos, vas a notar que yo no voy a tratar de darte esto sabe a tal o cual cosa, debido a dos motivos. Una, porque no las puedo reconocer. Como dije, soy nuevo en eso también. Y dos, porque hay un canal con el cual yo he aprendido que se llama el Whiskey Vault. Yo voy a poner las descripciones y los links en la descripción del video. Te enseñan que tú no vas a poder reconocer cosas si tú no tienes en tu cabeza la memoria de eso. Te pongo un ejemplo. Puede ser que tú seas de Panamá, Ecuador, Colombia, Australia, lo que sea, y yo mencione, oh, me da un sabor a grosellas. Muchas personas que son fuera de Ecuador no van a reconocer ese nombre. Entonces, por ende, el que, ¿qué es grosella? Nunca tú vas a decir, oh, esto me huele a grosella. No. Pero
tu cerebro te va a permitir reconocer cosas que tú has probado. Muy posible tú ya has probado la canela, no como en dulce, sino como como condimento. La canela también como en dulce, el azúcar morena, miel, vainilla. Entonces todo eso, si tú tienes esos patrones en tu cabeza, vas a poder detectar ciertos olores. Empecemos. Si te das cuenta, muy importante es que la primera vez que hagas esto, lo único que vas a detectar es alcohol. Así que si este es tu primer video y esta es la primera vez que pruebas whisky, no te sientas mal si al hacer o tratar de oler los diferentes olores que te da el whisky, hueles alcohol. Así me pasó a mí por lo menos un mes. Tiene un poco algo dulce. Como te decía, no soy experto, pero puedo detectar algo dulce. El olor a madera. Y también un poco como de cereza. Cuando huelo el whisky, tengo esa sensación de que tiene un poco de cereza. Tú te vas a preguntar, ¿y de dónde salen todos estos olores? ¿Le ponen esencias? No. Lo que pasa, y muy posible ojalá haga un video de esto en el futuro, es que cuando el whisky está en el barril, la madera comienza a liberar ciertos químicos. Y esos químicos suelen ser componentes de los que tú hueles, por ejemplo, en la vainilla, en la canela, en azúcar, en la miel. Entonces, cuando tú escuches que alguien dice, me huele a miel, no es porque le pusieron miel al whisky, sabe el caso American Honey que es un whisky con sabor, pero eso de aquí es totalmente de la madera. Salud. Buen whisky. Este aquí, Make Smart, uno de los más conocidos de Estados Unidos. El nombre 46 es porque, según tengo entendido, la empresa Makers, cuando estuvo probando diferentes combinaciones de barriles, tuvo prueba y prueba, hasta cuando llegó a una combinación de madera específica, dijo, esta quiero. Y cuando le preguntó al que le hacía los barriles cuál era la combinación, estos habían numerado las diferentes combinaciones y justo la que le gustó era la número 46. De ahí el nombre Make Smart 46. Volviendo al tema del whisky, especialmente cuando uno lo prueba, vas a ver y vas a escuchar en videos que gente dice el finish o el gusto que te deja. Y si tú pruebas un whisky, el sabor lo puedes dividir como en tres secciones. Primero, el que sientes a lo que el whisky toca tu lengua. El segundo es, como todos sabemos, el olfato es muy importante para el sabor. Por ende, la segunda parte es la mezcla entre lo que siente la lengua y lo que percibes por atrás de la nariz. Y una vez que lo pasas, es ese sabor que te queda. No es un mal sabor. A ese sabor que te queda, como yo lo aprendí en videos en inglés, el finish, el final o el gusto que te deja ahí, es ahí en donde tú tienes que... Un whisky puede empezar a veces como amargo y de la nada, al final, te queda un sabor dulce. O todo lo contrario, empieza un sabor dulce y al final te deja un sabor amargo. Este en especial, cuando lo pruebas, primero tiene un sabor medio picoso, medio picante. Eso puedes saber, y eso es porque puedes identificar un poco el sabor a canela. Normalmente el bourbon se caracteriza por sabores dulces
un poco, como te digo, como que olieras madera. Haz esta prueba. En tu casa búsquete un pedazo de madera, una mesa que no tenga ningún químico como laca o por el estilo, y huélela. ¿Ya? Ese olor, vas a ver cuando huelas el whisky, es un poco similar a esto. De ahí vas a tener los sabores, una vez que... Todos estos sabores también es importante, perdona que yo mismo me interrumpa. Todos los sabores es importante que los vas a poder sentir cuando te hayas aclimatado al alcohol. En el primer sorbo, te soy sincero, yo incluso no hasta el primer sorbo, sino hasta, casi al mes de haber probado whisky, lo único que detectaba era el alcohol. Una vez que te aclimatas al alcohol, es que cuando comienzas, te deja este sabor. Por ejemplo, este aquí me deja un sabor al final de vainilla y la madera. Y lo picante se va. Muy bueno. Muy bueno, lo recomiendo. Nuevamente, me gusta, no es mi favorito, pero es importante que sepa mi opinión, si me gusta. Si alguien me ofrece esto, lo voy a aceptar con gusto. Si alguien me lo regala también, muy, muy, muy bueno. Otra cosa importante que quiero compartir en este primer video es, yo no voy a compartir precios debido a que, como vas a ver, dependiendo de donde tú me veas, tus leyes con respecto al alcohol van a ser diferentes a las mías. Te pongo un ejemplo. Este de aquí, Make Smart, en Estados Unidos tiene un costo entre los, dependiendo incluso del estado, tiene un costo entre los 40 y 50 dólares. Aquí en Australia, porque yo vivo en Australia, esto tiene un costo de casi en dólares americanos de 80 dólares. ¿Ok? Entonces, no es lógico hablarte de precios porque si yo te puedo decir, mira, lo encontré en 50 dólares y resulta que en tu país o en tu área cuesta 90, 95, 100. Entonces, no pienso que es lógico y necesario hablar de precios. Pero compartir las experiencias que tengo, te digo, por ejemplo, cada vez que tomo esto, me acuerdo de mis primeros pasos con whisky y me encanta recordar eso. Porque puedo comparar cómo empecé y dónde estoy ahora. Yo empecé con Buffalo Trace. El nivel de alcohol de Buffalo Trace es de 40% y en ese tiempo yo lo sentía fuerte. Este de aquí es 47%. 47% y lo siento normal. Porque yo a través de todo este tiempo que he estado, casi un año y medio, ya me he aclimatado al alcohol. Otra de las cosas que te va a ayudar a oler es el vaso. El vaso, este es un Glencairn. Esta forma es importante porque el alcohol se evapora, se va por el medio y los costados es donde tú puedes percibir el olor. Otro tip es cuando huelas el whisky, deja la boca abierta. ¿Por qué? Porque si tú tratas de percibir el whisky con la boca cerrada y no estás acostumbrado al nivel de alcohol, lo que respiras alcohol se te queda en las cavidades nasales y eso te puede causar mareo. Entonces, esto de abrir la boca es similar cuando, por ejemplo, tú vas en tu carro, si tienes carro, vas en tu carro y alguien baja en una autopista y habla en la ventana de atrás, comienza a escucharse bum, 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 bum. Eso de ahí se quita cuando tú abres una ventana adelante o al lado de él, permites el flujo de aire. Las mismas situaciones aquí. Entonces, al oler el whisky con la boca abierta, estás permitiendo el flujo de aire y al mismo tiempo estás permitiendo que el alcohol no te moleste tanto y puedes percibir los olores del whisky. Una de las experiencias más impactantes que he tenido es que muchos whiskies, el olor no va acorde al sabor. Eso te va a pasar más con los whiskies escoceses. Ya haré un video sobre las diferencias entre los
entre los diferentes tipos de whisky. Por ejemplo, como te mencionaba, este es otro, que este es un whisky escocés. Es que en español la gente le dice malta pura, pero en realidad el nombre en inglés, single malt, tiene que ver dónde fue hecho, dónde fue destilado, quién lo embotelló y qué grano fue usado. Ya veremos un video con respecto a eso, pero este es uno de los que me gusta. ¿Por qué? Porque resulta que este de aquí, especialmente este, el Spey River, que es la edición especial, en edición limitada, no es caro, por lo menos aquí en Australia no es caro, fue añejado en barriles de bourbon. ¿Ya? El tercer whisky que quería mostrarles, que también, como dije, en un futuro video voy a explicar la diferencia entre todos los whiskies, es este Shackleton, en honor a la expedición que se hizo a la Antártica, ¿ya? Por los ingleses creo que es 1907. Este es un blended malt, ¿ya? Es una mezcla de maltas, ¿ya? Nuevamente, no voy a entrar en detalles por ahora, pero lo importante es que este tipo, los blended, o los blend, es que la gente dice, no, yo no pruebo eso, no tomo eso porque es mala calidad. Pero, por ejemplo, este es delicioso, me encanta. Es más, el día que acabe esta botella, pienso reemplazarla, comprar otra nueva. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Espero les guste. En la descripción van a encontrar también mis redes sociales, Instagram y Facebook, donde publico ciertos comentarios con respecto a estas botellas. Espero les guste. Por favor, si tienes algún comentario o te gustaría ver algo en especial o hacerme preguntas con respecto al whisky, no lo dudes, déjame un comentario y trataré de contestar lo más pronto que pueda. Muchas gracias por ver este video. Salud.